Estamos a puertas de iniciar el año escolar presencial después de 2 años y para nosotros es sumamente importante vincular el concepto de equidad, desarrollo, políticas públicas con el tema de educación. A veces creemos que la educación es un tema absolutamente intelectual y es algo muy lejano de la realidad. La educación es un gran nivelador social, es aquello que permite que el hijo de un obrero pueda llegar a ser presidente de la República y también que el hijo de un millonario, si no se educa, dilapide la fortuna. Habiendo dicho eso, quisiera, por favor, si me pueden colaborar con el siguiente slide. Y yo paso por una hipótesis que, cuidado, les parece a ustedes interesante. Nosotros creemos que la desigualdad en nuestras sociedades al final es una consecuencia de la desigualdad en el acceso a oportunidades educativas y en nuestra capacidad de retener a nuestros niños y jóvenes en la escuela. Por eso hay una desigualdad tan importante imperante en América Latina. Y eso es sumamente grave, porque independientemente que seamos un país con grandes recursos, de nada nos sirve si no tenemos acceso a educación incluyente y de calidad para todos los niños, niñas y jóvenes de este país. Adelante. ¿Y por dónde empieza esto? Y quizás lo que les voy a presentar nos debe mover a pensar. Esto es una estadística que compara en la práctica cómo son las instalaciones, la infraestructura de las escuelas. ¿Qué es lo que ocurre? Y esto es antes de la pandemia. Y ustedes van a ver que Panamá aquí se compara con Costa Rica y con Colombia, nuestros vecinitos. Resulta ser que en Panamá tenemos nuestras escuelas con 83% de luz eléctrica versus Costa Rica con 100% y un Colombia que es un país muchísimo más grande con un 99%. Pero vamos al agua potable. Resulta que en Panamá, esto es en 2012, el 70% de las escuelas tenían agua potable versus el 93% en Costa Rica y en Colombia un 74%. Algo que se ha convertido en algo fundamental para poder volver a las clases presenciales. Por supuesto, si seguimos viendo, da ganas de llorar ver que el 79% de nuestras escuelas tienen baños versus un Costa Rica con un 89% y un Colombia con un 78%. Y cuando vemos el Internet, quizá entendamos por qué fue la gran crisis educativa cuando tenemos que irnos en modalidad virtual. Solo el 47% de las escuelas tenían acceso a Internet versus un 89% en Costa Rica y Colombia con un 90%. Estas estadísticas se basan en información de la prueba TERCE, en donde se cruzan los factores asociados con las condiciones de las escuelas. Entonces, nuestras escuelas, en conclusión, con este slide, lo que se demuestra es que no son acogedoras. Las escuelas pobres tienen entornos pobres y, por supuesto, reciben estudiantes pobres y ustedes saben cuál sería el corolario. Los resultados son pobres. No estamos dando las oportunidades de equiparación que requiere justo aquel niño, niña o joven que ya tiene suficientes dificultades en su contexto. Adelante. Y la que sigue, por favor. Y esto es una forma de mirar qué ha pasado con la deserción escolar en la población era prepandémica, y esto es en la región. El eje horizontal establece los grados de escolaridad y ustedes, si se fijan a mano izquierda, empezamos con muchos chicos en la escuela y después vamos viendo cómo va bajando. Y cómo va bajando, incluso vamos viendo que de 3º a 5º grado hay niños en la región centroamericana que no quieren seguir estudiando. Y en 6º grado, por un tema de recursos, después te encuentras que no hay escuelas o trayectorias escolares en 9º grado, falta de recursos y al final una gran deserción que incide y afecta a todos. Adelante. En Panamá no es distinto. Estas son las estadísticas de 2018. Nosotros estábamos perdiendo
anualmente aproximadamente 15.000 estudiantes en modalidad presencial. Eso es un montón de niños. Pero el problema es que un país que se jacta que el 100% de la cobertura ha sido universalizada en primaria, estaba perdiendo de esos 15.000 estudiantes un 29.6% en primaria y en premedia un 46.6%, casi la mitad, y en media, casi terminando el sistema, 23.8%. Panamá presentaba ya una tendencia de abandono escolar en modalidad presencial en todas las trayectorias escolares. Adelante. Entonces, si ustedes se fijan, aquí hay un error, no pusimos la columna ERCE, pero básicamente lo que podemos mirar es que hay países como Chile, que tienen un Producto Interno Bruto muy similar al nuestro, que logran un adelanto entre la prueba CERCE y la prueba TERCE. Esto es una prueba de laboratorio de calidad de la educación de la UNESCO. Entonces, con esa prueba, uno puede verificar los conocimientos de los niños en tercero y sexto grado en materias básicas como el lenguaje, y eso incluye escritura, por supuesto, lectura comprensiva, y matemática y ciencias, pero en sexto grado. ¿Y qué pasa? Hay países como Costa Rica que disminuyen un poquito entre 2006 y 2017, de 2013, perdón, Uruguay que disminuye un poquito, pero cuando ves a Panamá, que está allá abajo, Panamá en ese momento aumenta un tanto, aumenta aproximadamente 12 puntos y medio, pero resulta que tenemos peor puntaje que Honduras, que Guatemala, que Ecuador, que una serie de países, y Nicaragua está muy cerquita de nosotros. El problema es que Nicaragua, su Producto Interno Bruto es de $6.000 por año. Y el de El Salvador, el Producto Interno Bruto es de $9.000 por año. Y nosotros tenemos un Producto Interno Bruto de $30.000 por año hasta hace muy poco. Entonces, no hay una correlación entre el país que somos económicamente versus la calidad y la inclusión del sistema educativo panameño. Adelante. Entonces, era lo justo lo que les mostraba, las diferencias, ya se los expliqué, las diferencias que ha habido y lo triste, y solamente voy a dar un ejemplo, quienes mejoraron muchísimo. Perú mejora muchísimo entre una prueba y otra, y Perú es un país que es multiétnico y multilingüe, y con problemas incluso geográficos, países complicados. Miren cómo mejora Chile, cómo mejora Ecuador, que eso también debe llamarnos la atención. País complicado, que tienen diferentes etnias, que tienen educación intercultural bilingüe, cómo mejora Guatemala. Y entonces ahí vemos, hasta República Dominicana mejora 41 puntos versus un Panamá que mejora un magro 18.57, que ustedes van a ver qué pasó después. Adelante. Vamos a ver, adelante, vamos a ver los resultados de la prueba ERCE, que es el cuarto estudio evaluativo y comparativo, y cómo queda Panamá. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si ustedes se fijan en la primera gráfica, estos son los niños de tercer grado de lectura, lo que está a la izquierda, básicamente son los niños que no tienen las habilidades mínimas. Eso en el caso de Panamá es casi un 59%. Y 16.7% tampoco es bueno porque son niños que tienen un nivel 2 que es muy, muy, muy básico. ¿Qué ocurre? La región, que es lo que está abajo, la barra que está abajo, está mucho mejor que nosotros. Tienen menos niños en nivel insatisfactorio, que es 44.3%, y más niños en niveles buenos y excelentes. Eso nos debe llamar a pensar. Vamos a la matemática. Y ahí ustedes ven cómo Panamá se desplaza hacia la izquierda de una manera muy importante. Una enorme cantidad de niños que tienen dificultades en matemática y básicamente nos lo tienen que poner casi con una señal externa. Solamente un 0.8% de los niños es excelente en matemática versus la región que está en un 7.4%. Esto coloca a nuestros niños desde ya. Yo les puedo decir que esos niños están en riesgo de deserción escolar.
Porque si tienen esa situación a esas edades, imagínense ese muchacho en séptimo grado. ¿Cómo quedaríamos? ¿De qué estamos hablando? Adelante. Entonces, cuando nosotros vemos nuevamente el tema de la lectura, ya hablamos un poquito con respecto a eso. En la prueba ERCE, que es la última, nosotros tenemos más casos, casi un 10% de más casos de muchachos con grandes lagunas entre el momento que se hace la prueba TERCE y la ERCE. Y eso es grave. Ha desmejorado el sistema y ha desmejorado la cantidad de estudiantes que tienen la capacidad de estar en grado excelente. En realidad hemos retrocedido y esto es antes de la pandemia. Entonces veamos lectura en sexto grado. Nuevamente, el gráfico de arriba, que es ERCE, que es la prueba que fue hecha prepandémicamente en 2019 versus 2012, se van a dar cuenta que hay más estudiantes con graves problemas en el aprendizaje y por supuesto también estamos encontrando que hay menos estudiantes con las capacidades necesarias para seguir adelante. Y ya estamos hablando de lectura de sexto grado. Eso pone en peligro que haga una trayectoria escolar de secundaria que sea buena. Adelante. Entonces, cuando ya comparamos la matemática de tercer grado en la prueba ERCE versus la TERCE, nos vamos a dar cuenta, y es terrible, y miren bien el gráfico, Panamá está totalmente desplazada a la izquierda versus la región, que la mitad está en otra situación, y eso tiene una implicancia muy grande porque nuevamente significa niños que están en riesgo de pérdida. Pero comparándose con sus propios resultados, se van a dar cuenta que efectivamente Panamá retrocedió. Retrocedió y tenemos que analizar por qué, porque esto no es para que nos pongamos a conmiserarnos, esto tiene un significado y las pruebas son como de pronto como el barómetro, como el termómetro que nos puede ayudar a buscar las razones y cómo mejorar esto. Adelante. En otro sentido, la prueba ERCE versus la prueba TERCE en matemáticas, nuevamente encontramos que Panamá está muy por debajo en sexto grado, una inmensa cantidad de estudiantes, más del 72.2% no tienen las competencias mínimas, esos son niños que están en la probabilidad de dejar el sistema versus la región que está en un 50%. Eso es muy, muy, muy grave y no llegamos ni siquiera a tener estudiantes con competencias de excelencia, prácticamente solo un 0.3%. Y en matemática de sexto grado, nuevamente, cuando comparamos, no hemos tenido mayor mejora y por el contrario, se ha hecho más grande la brecha de estudiantes sin las competencias mínimas. Adelante. Y ahora veamos los resultados de la prueba Crecer. Estas son las pruebas nacionales para ver si hace sentido una cosa con la otra. Y aquí miren lo que vamos a ver. Panamá tiene un grave problema. Pareciera que hubiera dos sistemas educativos. Esto es tercero y sexto grado, la prueba Crecer. Mientras la escuela oficial, el promedio de 700 puntos a nivel nacional, tiene 684 puntos. Esto es una prueba censal. La escuela particular tiene 773 puntos como promedio. Es como si fueran dos sistemas escolares. Adelante. Y cuando vemos los niveles de logro a nivel nacional, se van a dar cuenta que son muy similares a lo que les acabo de enseñar. Un 50% están en un nivel muy inicial y un funcional que ni siquiera llega a básico, con muy poca gente en nivel satisfactorio, un 2%, un magro 2%, pero esto es en promedio, los promedios son engañosos. Adelante. En realidad tenemos tres sistemas educativos. En las comarcas estamos teniendo el gravísimo problema que más del 88% de los estudiantes no tienen los niveles necesarios para poder cursar correctamente su tercer grado. Eso implica que ya están en riesgo escolar y que es de hecho lo que está pasando. En cambio, si ustedes se fijan en el sistema particular, hay un 20% aproximadamente que no tiene y no cumple con los requisitos inicial y funcional, pero
hay casi un 80% que sí los cumple de básico, satisfactorio y excelente. Entonces, cuando ves la parte del sistema oficial, que ya se las describí en su momento, hay un 50% que no lo logra. Entonces, esto no puede ser, porque son tres sistemas educativos en uno. Y eso implica una gran inequidad y por eso la hipótesis nuestra de que la inequidad en el país parte de la inequidad en la educación. Siguiente. Pero el país también lo podemos dividir por regiones. Y qué bueno que haya leones de todo el país. Y entonces ustedes se van a dar cuenta de algo bien interesante. Resulta ser que, según las regiones educativas, la región educativa que tiene mejores resultados es la provincia de Herrera, 738 puntos, seguido por Panamá Centro, 737. Después sigue San Miguelito, 732. Pero de ahí en adelante nos encontramos con una comarca Nove Bugle con 611 puntos, una comarca Gunayala con 599, en Veraguaná 612, un Boca del Toro con un 655 y un Darién con 649. Incluso provincias que son fronterizas, áreas que son muy delicadas, están con situaciones de esta índole. Adelante. Y entonces, cuando ya comparamos escuelas particulares con escuelas oficiales, nos damos cuenta que hay una diferencia brutal entre las escuelas en Herrera, la particular y la oficial, casi de 100 puntos. Entonces, volvemos a lo mismo. Tenemos sistemas educativos paralelos dentro de un sistema educativo y hay una gran inequidad a la igualdad o a la equiparación de oportunidades educativas. Adelante. ¿Cuáles son las causas? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué? Las causas tienen que ver, y esto es una matriz causa-efecto del diálogo Compromiso Nacional por la Educación. Las causas tienen que ver con la inversión, dónde invertimos, cómo invertimos, con qué impacto, con qué tasa de retorno sobre la inversión, la gestión que se hace del sistema educativo y la formación docente. ¿Y cuál es el efecto? La equidad y la calidad. Si invirtiéramos mejor, si gestionáramos mejor nuestros recursos y si la formación docente fuera más pertinente, definitivamente nuestra equidad y calidad sería distinta. Adelante. Y aquí hablemos ya de las políticas públicas, porque es parte de lo que nos solicitaron de lo que habláramos. Nosotros sí tenemos políticas públicas acordadas de una manera muy democrática en el diálogo Compromiso Nacional por la Educación. Son 37 políticas públicas con 241 líneas de acción basadas en 5 ejes: calidad, equidad, formación docente, gestión e inversión. Pero de ello hay 5 metas que han sido priorizadas en un plan que ha sido acordado entre el COPEME y el Ministerio de Educación. El COPEME es el Consejo Permanente Multisectorial para la implementación del Compromiso Nacional por la Educación, donde participan 9 actores, incluido el MEDUCA como un actor más. En este momento, por orden alfabético, está coordinando el MEDUCA, que incluyen estas metas, porque ya nos dimos cuenta que estos son los problemas para que el sistema a nivel de política pública, ya no estamos hablando del niño, estamos hablando de las políticas públicas que inciden sobre cada niño, tienen que ver con sistemas de información deficientes, que ya nos dimos cuenta ahora con la pandemia. La descentralización, hay un problema administrativo muy fuerte, demasiadas decisiones se toman de manera muy vertical en Cárdenas y eso no ayuda. La cualificación docente, que tiene que ver con las capacidades, competencias, habilidades, actitudes y destrezas que requiere el educador como líder pedagógico en aula, ya sea virtual o presencial. La salud física, mental y emocional de la comunidad educativa, iniciando por supuesto con los educadores y los estudiantes y los padres de familia, y las trayectorias escolares completas en todos los niveles preuniversitarios. Esto es muy importante. Tenemos que preservar esas trayectorias escolares que ya vimos vienen muy afectadas y que se exacerbaron con la pandemia. Adelante. El COPEME, y como hablamos de políticas públicas, ha hecho recomendaciones muy concretas para lograr ciertos impactos, como la política educativa a distancia y un diseño metodológico de entender cuál es la situación en los hogares de conectividad y también en los hogares de los educadores y en las escuelas. Adelante. ¿Cuáles son los retos y desafíos de la educación a distancia o híbrida? ¿Qué es lo que hemos estado viendo? La conectividad a Internet
Aquí empieza la inequidad, pero esa es la gran avenida. Eso es lo que nos permite transitar. Eso no significa que es lo único que sirve. Hay sitios que simplemente no tienen en este momento conectividad. Y eso es muy grave, especialmente porque son las regiones más pobres. La bioseguridad, que es sumamente importante, que tiene que ver con agua, con lo que les decía al principio, cómo retener y reinsertar a los estudiantes, porque se han ido estudiantes del sistema. Y de pronto ustedes escuchan cifras como, bueno, es que 9 de cada 10 están aquí. Sí, 9 de cada 10, pero resulta ser que en el sistema oficial son 753.000 muchachos. Y si es un 10%, uno de cada 10 significa que hay 75.000 fuera del sistema. Eso es muy delicado para el país y para nuestro futuro como nación. Y tenemos que desafiarnos y decirnos, ok, ¿cómo logramos un aprendizaje de calidad en cualquier modalidad? No importa si sea virtual, no importa si sea a distancia, con módulo, con televisión, con radio, pero que tenga calidad. ¿Y cómo evaluamos esos aprendizajes a distancia? ¿Realmente aprendieron? En realidad no lo sabemos. Y eso es uno de los grandes retos y por eso necesitamos educación presencial. Y este año escolar va a ser crítico para el futuro del país. Adelante. Entonces, ¿qué otra cosa tenemos que hacer? Tenemos que empoderar a nuestros educadores. Es sumamente importante como líderes pedagógicos en entornos virtuales y presenciales. Tenemos que ayudar a nuestros estudiantes en su salud mental. Eso es fundamental. También tenemos que ver y mirar cómo lograr mejorar la evolución en las etapas de desarrollo de los estudiantes, porque tiene que ver con conexiones neuronales. Eso no tiene que ver con los niños, no es culpa de ellos, simplemente hubo etapas en las que estuvieron en distanciamiento social, cuando necesitaban era justo lo contrario, asociatividad, socialización, entornos con estructura como los que proveen las escuelas. Y un reforzamiento del padre de familia sobre su papel en un entorno educativo. Adelante. ¿Cuáles son nuestras conclusiones de toda esta información que le hemos dado? El modelo va a perpetuar la inequidad si no ofrece educación de calidad a los que más lo necesitan. Y esto no es una responsabilidad del Meduca solamente, es nuestra responsabilidad como país. No es nuestra responsabilidad y por eso yo salté a la alegría, aunque me pusieron de última, voy a hacer una queja formal. Así que los valientes que se han quedado conmigo, muchas gracias por tener ese interés y paciencia de escucharme. Pero al final, el modelo perpetúa la inequidad y al final del día, la pandemia ha acentuado esa inequidad porque ha demostrado que hay escuelas sin internet, sin luz, sin agua, hay niños que no tienen acceso a dispositivos, hay niños que están usando un celular y comparten con 3 hermanitos. Es muy grave lo que está ocurriendo. Y la pandemia, yo voy a augurar algo hoy. En 20 años ni nos vamos a acordar qué pasó, pero vamos a vivir las consecuencias de lo que ocurrió en salud, en educación y para toda la vida y por generaciones si no hacemos algo. La educación panameña tiene que garantizar la equiparación de oportunidades, que no es lo mismo que igualdad de oportunidades, porque no me pueden decir que le vamos a otorgar igualdad de oportunidades al niño que vive acá en Costa del Este versus al niño que está en Canquintú. Eso no funciona. Necesitamos equiparar oportunidades. Los resultados de la prueba ERCE demuestran que antes de la pandemia nosotros ya teníamos un retroceso. Eso significa que tenemos que realmente sortear 2 retos. El problema gravísimo de la involución de 2019 versus también el tema de todo lo que ha ocurrido en los últimos 24 meses en que los niños no han podido ir a la escuela en modalidad presencial. Y por el otro lado, hay factores que para nosotros son muy relevantes asociados con el interés de los educadores en el desempeño de sus estudiantes, algo que probó la prueba ERCE y que para nosotros es bien interesante, es que resulta ser que tanto los adultos, y me refiero a tíos, primos más grandes, abuelitos, familiares, y por supuesto, los educadores, cuando nosotros nos interesamos en los resultados de los estudiantes, cuando los alentamos, ya la prueba ERCE probó que los estudiantes tienen mejores resultados. Entonces, eso significa que el factor psico y socioemocional funciona y que cuando nosotros ponemos nuestros ojos en la escuela y le damos importancia a los muchachos y a lo que hacen en los colegios, eso hace toda la diferencia. Adelante.
en comparación con América Latina, los avances en lograr educación de calidad para todos, en el caso de Panamá, distan mucho de los requerimientos de la sociedad mundial. Es terrible que yo les tenga que decir aquí que ya en época prepandémica nosotros estábamos yendo hacia atrás. Y a pesar de nuestra gran estabilidad macroeconómica y nuestro modelo de desarrollo, Panamá no cuenta con los pilares de sostenibilidad como lo son la educación y la consolidación de la institucionalidad. Para que este modelo del que tanto nos ufanamos, que nos pone tan felices, que nos dice, que nos hace que digamos, ay, qué maravilla, nosotros somos un país rico, en realidad somos un rico país pobre o un pobre país rico, como quieran hacer el juego de palabras. Adelante. La crisis de la pandemia ha incrementado los retos debido a las asimetrías en acceso a educación a distancia de calidad. Esto ha significado que los niños que son pobres han recibido educación a distancia mucho más pobre y que al final son los más vulnerables y los más débiles, sin hablar de las personas con necesidades especiales o discapacitados, o con discapacidad, perdón, los afrodescendientes, por supuesto las poblaciones originarias, los niños migrantes o hijos de refugiados. Es muy delicado. Existen ya acuerdos de políticas públicas de que, de ser implementados, pueden cambiar el declive en la calidad y equidad de la oferta educativa panameña. Es urgente que toda la sociedad se involucre a fin de hacer un llamado ciudadano para cambiar esta realidad. Y voy con las recomendaciones de la ONU. Adelante. La ONU dice lo siguiente: urge reabrir las escuelas de manera segura. Obviamente tenemos que consultar a los actores implicados, incluidos padres de familia y los trabajadores del sector salud. Sí debemos dar prioridad a la educación en las decisiones presupuestales, precisamente por todo el problema que existe. Y es importante. Y no estamos hablando de solamente ofrecer ayudas vinculadas a los propios estudiantes, sino que escuelas que sean dignas, escuelas que den los parámetros de referencia para una educación mejor. Y las iniciativas de educación deben llegar a quienes corren más riesgo de quedarse fuera del sistema, los que están llamados a quedarse atrás, aunque no quisieran, por ser los más vulnerables, que ya mencioné algunas de estas personas o grupos humanos. Es importantísimo. Y es necesario asegurar educación de calidad para todos como una vía para lograr los objetivos de desarrollo sostenible, que incluyen la necesidad de alfabetización e infraestructuras digitales. Eso lo dice la ONU, eso no lo dice Nidia Castrillón. Adelante. Y voy a usar las palabras del secretario general de las Naciones Unidas. Y dice, las decisiones que los gobiernos tomen ahora tendrán un efecto duradero en cientos de millones de jóvenes y en el desarrollo de los países durante decenios. Yo les quiero decir que desde hace muchos años, y yo me siento muy contenta porque la frase ha sido adoptada y generalizada, nosotros hemos dicho que el futuro del país se decide en las aulas de clase. Yo estoy absolutamente convencida que es así. Y es por ello que nosotros tenemos que, como clubes cívicos, yo soy rotaria, dicho sea de paso, además del Club Rotario de Panamá, yo quiero laudar que se hayan quedado conmigo hasta las 8:12 para hablar de educación, insistir que esto legalmente le corresponde a los gobiernos, es verdad, y al Ministerio de Educación, pero la pregunta es, ¿puede solo? Y nosotros sabemos la respuesta. No han podido solos por generaciones, por décadas. Entonces, si es así, comprometámonos, hagámonos parte de la solución. Por eso me sentí tan feliz de oír a nuestra estudiante, a nuestra querida estudiante Leona, a la señorita Guerra, de Neusdromus, que justo creó una metodología especial para que los niños aprendan más rápido. Y fue proyecto ganador, dicho sea de paso. ¿Por qué les digo todo esto? Porque las soluciones pueden venir de donde menos se espera. Y por eso hay que trabajar con la juventud, hay que vincularse con los niños y jóvenes y sobre todo hay que acompañar a las escuelas en este proceso y a las aulas, ya sea a distancia o, por supuesto, a las aulas presenciales. Muchísimas gracias. Discúlpenme que haya sido el último toro de la noche, así que de pronto les quité la hora de la cena. No pensé que nos íbamos a quedar tan tarde, pero muchas gracias por darme este espacio tan generoso.